Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Impresión Arte. Impresionante. En este video voy a tratar de dar respuesta a una pregunta muy frecuente que me hacen aquí en los comentarios de los videos, y la pregunta dice más o menos así: ¿qué cantidad de hilos o qué malla recomiendas al momento de crear nuestra base para nuestros estampados en serigrafía? Si bien en este canal ya tengo un video profundizando un poquito más en este tema, en este video voy a tratar de resumirlo específicamente hablando al momento de crear nuestra base. Así que para no hacerla más larga y sin más ni más, ¡vamos a comenzar! ¡Fua! Guten Tag, meine Damen und Herren. Klatschen die Hände. Antes de continuar, quiero hacer un breve paréntesis para recordarte que hay diferentes tamaños en cuanto a marcos de serigrafía y diferentes cantidades de hilos. En este taller generalmente trabajamos estampados sobre textil. Nosotros solamente manejamos desde la malla 43 hasta la malla 120. La malla 43 es una malla abierta y la malla de 120 es una malla cerrada. Existen mallas por debajo de los 43 hilos y existen mallas por encima de los 120 hilos. En este caso, aquí solamente utilizamos este rango, desde la 43 hasta la 120. También recuerda que hay diferentes medidas de marcos. Por ejemplo, aquí tengo uno de 20 por 30. Existen marcos más pequeños y también existen marcos que van en medidas ascendentes, de 30 por 40, 40 por 50. Existen marcos de hecho muy grandes. Aquí solamente utilizamos una medida de malla o de marco que es de 50 por 60. Una vez hecho este pequeño paréntesis, continuamos. Bien, para poder darte respuesta a esa pregunta muy constante que me hacen de qué malla recomiendo para la base, vamos a dividirlo en tres factores que yo considero los más importantes para poder tomar esta decisión. Esos tres factores son: número uno, el diseño. El diseño es muy importante considerarlo porque sobre de este va a girar la mayor parte de la decisión de qué malla vamos a elegir. Número dos, el material en el que vamos a estampar. Ya sea que vayas a estampar sobre tela, vayas a estampar sobre papelería, sobre bolsas, sobre vasos, sobre vidrio, etc. Y número tres, la tinta que vamos a utilizar. Si es una tinta muy líquida o es una tinta muy espesa. Una vez tomando esos tres factores, los vamos a mezclar entre sí para tener una idea más clara de qué malla vamos a utilizar al momento de quemar nuestro positivo o de crear nuestro marco. Hablando del factor número uno en cuanto a positivos, aquí tengo tres positivos que les voy a mostrar y que son diferentes entre sí debido a su solidez. Por ejemplo, aquí tengo este positivo que está a base de sólidos. ¿A qué me refiero a base de sólidos? Que no tenemos lineaturas, no tenemos medios tonos. Este es un positivo totalmente sólido. En cambio, por ejemplo, aquí tenemos un positivo que está a base de lo que se conoce como lineatura, o al menos yo así es como lo conozco, con lineaturas. Estas son las lineaturas, son unas líneas muy delgadas. Y del otro lado tiene sólidos, si bien no tiene el conocido medio tono, pero sí tenemos estas lineaturas que son líneas delgadas y que en cierto punto tenemos que considerar a la hora de decidir en qué malla lo vamos a meter. Y por último tenemos este otro, que es a base de medios tonos o semitonos, también se llegan a conocer. Espero sea visible aquí en el video. Trae todos estos puntitos. No es lo mismo un diseño que tiene semitonos, un diseño que tiene lineaturas o un diseño que está a base de sólidos. Recordemos que es mi primer punto al momento de tomar una decisión, es primero ver el diseño. Número dos, el material sobre el que vamos a estampar. En este caso, en este taller hacemos estampados sobre textiles, entonces lo tomamos en cuenta que vamos a estampar sobre textiles. Pero por ejemplo, si tú vas a estampar bolsas o vas a estampar papelería o vidrio o otro tipo de materiales, bueno, lo tenemos que tener en mente también porque al final de cuentas sí influye en qué malla vamos a elegir. Por último, la tinta que vamos a utilizar. Aquí en este taller utilizamos tintas Plastisol en su mayoría, que son estas tintas que son muy espesas, pero también llegamos a utilizar algunas tintas base agua que son muy líquidas. Ahora vamos a juntar estos tres factores para ver qué decisión vamos a tomar al momento de crear nuestra malla. Casi la regla en cuanto a serigrafía, en su mayoría, no estoy diciendo que esta sea una regla fija, sino que es una regla, digamos, más común, es que mientras mayor sólido tenga tu diseño, más abierta tiene que estar la malla. Mientras más lineatura o más puntitos tenga tu diseño, más cerrada tiene que ser la malla. Yo en este taller, como solo manejo 6 tipos diferentes de mallas, los catalogo
catálogo de 3 formas: mallas abiertas, mallas medianas y mallas cerradas. Para mí en este caso las mallas abiertas son las mallas de 43 hilos y de 55 hilos. Ya les comenté anteriormente que hay mallas más abiertas todavía, pero en ese taller las mallas más abiertas que manejo son de 43 hilos y de 55 hilos. Las mallas medianas son de 62 hilos y de 77 hilos. Digamos que son como mallas medias. Y las mallas más cerradas son las de 90 hilos y las de 120 hilos, que sí son mallas un poquito más cerradas. Entonces, las catalogo en 3 niveles: mallas abiertas, 44 y 55 hilos; mallas medianas, 62 y 77 hilos; y mallas cerradas, 90 hilos y 120 hilos. Entonces, para un diseño con lineatura como este, que no está tan cerradito, que no es un punto tan fino o una línea tan fina, pero tampoco es un gran sólido, yo utilizo una malla media. Puede ser una de 62 hilos o una de 77 hilos. Para un diseño que es completamente sólido, como este, yo utilizaría una malla de 44 hilos o una malla de 55 hilos, por lo que les platiqué hace rato, que es un poquito más fácil trabajarlos. Para un diseño que tiene medios tonos, me sería imposible revelarlo en una malla abierta, es decir, en una malla de 44, de 55, no salen, esos puntitos no salen. Es necesario ir subiendo las mallas. En este caso yo utilizaría una malla de 90 hilos o una malla de 120 hilos. En este caso estamos hablando específicamente de la base, pero esta información que te estoy dando te puede llegar a funcionar para otros diseños que no necesariamente estés hablando de la base, que estés hablando de otros colores que caen encima. Por ejemplo, tú puedes llegar a tener un diseño el cual te cumpla con los 3 criterios en el mismo diseño. Una parte del diseño está totalmente sólido, otra parte de tu diseño u otro color del diseño tiene lineaturas y otra parte del diseño tiene medios tonos. Entonces tú te puedes mover entre mallas abiertas, mallas medianas y mallas cerradas en todo el diseño en general. A los diseños que tienen mucho sólido les metes una malla abierta; a los diseños que tienen lineaturas usas una malla mediana de 62 o 77 hilos para las lineaturas, y los diseños que tengas con mucho medio tono o con mucha lineatura muy finita ya te subes a una malla más cerrada. También hay muchos casos donde tú puedes llegar a tener un diseño e irte con la misma cantidad de hilos en todo el diseño, es decir, puedes tener un diseño y todo parejito el diseño lo puedes meter en mallas de 55 hilos, por ejemplo, o en malla de 62 o en malla de 120 hilos. No necesariamente te tienes que estar brincando entre una cantidad de hilos y otra cantidad de hilos en todo el diseño. Muchas veces los diseños también se pueden ir a una sola cantidad de hilos. Por ejemplo, en el diseño que hice de emoji me fui con puras mallas de 120 hilos desde la base hasta el último color, y también he hecho algunos otros diseños que los hago todos en malla 43, completamente todos. Esto, como les digo, va a depender mucho del diseño en general y de sus partes que complementan ese diseño. En cuestión de la base, generalmente utilizamos mallas no tan abiertas. Una malla de 62 o una malla de 77 hilos funcionaría, porque a veces buscamos que la base no deje tanta cantidad de tinta, porque encima todavía le van a caer colores. Si tú utilizas una malla muy abierta para la base y arriba le van a caer colores, puede pasar que te quede mucha plasta a tu diseño. Una malla muy abierta va a dejar mucha cantidad y luego arriba le cae otro color y arriba le cae otro color. Al final, si terminas haciendo un diseño de 5 o 6 colores, te va a quedar muy plastoso y te va a quedar muy pesado el diseño, más si utilizas tintas Plastisol, que son tintas pesadas. Entonces, en ese caso, para evitar que quede muy gruesa la base, le subimos un nivel y la hacemos con una malla un poquito más cerrada para que no nos cueste tanto trabajo bajarla, pero tampoco nos deje mucha cantidad de tinta y evite eso, que quede mucho peso en el estampado. Los diseños que tienen mucho sólido sí se pueden quemar o sí se pueden preparar en mallas medianas o mallas cerradas. Este diseño que tiene sólido, yo lo puedo hacer en una malla de 120 hilos o más arriba todavía sin ningún problema, a diferencia de un diseño con lineatura o de un diseño con medios tonos, que esos no los puedo bajar de malla, no los puedo meter en mallas abiertas porque se pierde la información. ¿Por qué los hacemos en mallas cerradas pudiéndolos hacer en mallas abiertas? Una buena pregunta, porque todo va a depender de la tinta. Si tu tinta es muy líquida y se puede llegar a chorrear, entonces es mejor utilizar una malla cerrada para que al momento de dejar el marco cubierto con la tinta o al estarla trabajando no se gotee y nos llegue a hacer que nos llegue a fallar el estampado. Entonces, en ese caso vamos usando mallas más cerradas. Para todas las personas que me han dicho que van a estampar bolsas, por ejemplo, y me han preguntado qué malla utilizo para estampar bolsas, bueno, yo te recomiendo que utilices mallas más cerraditas para que no te chorre la tinta, porque al final de cuentas la tinta para bolsa la tienes que rebajar y la tienes que hacer muy líquida, y una malla muy abierta no sería la mejor opción. Para todos los que me preguntaron qué malla necesito utilizar en la base, bueno, aquí te estoy dejando la referencia. No te puedo dar yo un número específico, no te puedo decir específicamente utiliza la malla tal. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho el diseño. También recordemos un
un poco que mientras más abierta la malla y mayor cantidad de tinta nos deje en donde estemos estampando, mayor va a ser el tiempo de secado. Por lo mismo de que tenemos mayor cantidad de tinta, el secado va a tardar un poquito más. En cambio, una malla más cerrada que deja menos cantidad de tinta, el secado va a ser un poquito más rápido. Es un equilibrio entre secado y el esfuerzo que vamos a hacer para estampar. ¿Por qué? Porque una malla cerrada nos va a costar más trabajo bajar la tinta que una malla abierta. Para eso nos vamos a ayudar con otras herramientas en la serigrafía que nos va a ayudar, aunque la malla esté muy cerrada, a trabajar la tinta. Por ejemplo, el reductor. Este es un reductor para tintas de plastisol, tintas textiles, que son estas tintas muy espesas. Si yo voy a trabajar sobre una malla abierta, una malla de 44 o de 55 hilos, a veces no es tan necesario rebajar la tinta, así espesita está perfecta. Pero si yo voy a trabajar sobre una malla mediana o una malla cerrada, que sí cuesta trabajo ya bajarlo, entonces voy a rebajar un poquito la tinta con algo de reductor para que quede un poquito más trabajable, no tan espesa y no me cueste tanto trabajo al momento de estampar. Para eso también me voy a apoyar de otras herramientas como el tipo de goma que voy a utilizar en mi rasero. Como ustedes sabrán, hay muchísimos tipos diferentes de goma y eso lo único que tiene que ver es en la dureza. La dureza es esto, ¿no? Qué tan flexible está la goma. Mientras más aguadita esté la goma, te deja una mayor cantidad de tinta, pero si es una tinta que está muy espesa y tu goma está muy aguadita, te va a costar mucho trabajo lograr pasarla por la malla si la malla está muy cerrada. En este caso nos mudamos y nos cambiamos a una goma más dura, como en este caso yo estoy utilizando esta goma verde, que es una goma más dura, y esta me ayuda cuando la tinta está muy espesa, la malla está muy cerrada, esta goma me ayuda a bajarla con mayor facilidad. A caso contrario de las gomas que son más aguaditas, la goma verde me deja menor cantidad de tinta, entonces muy posiblemente lo que con esto iba a hacer yo un rasereado o dos rasereados, con la goma dura voy a tener que hacer 3 o 4 rasereados porque cuesta un poquito más de trabajo que me deje mayor cantidad de tinta. Si lo que quiero es que deje mucha cantidad de tinta, pero la tinta está muy dura, utilizo una goma verde, pero le tengo que dar varias pasadas. Metiéndonos un poquito más en el tema de las gomas, también recuerden que tiene mucho que ver la angulatura que le das a tu rasereado. Una angulatura correcta es más o menos así, no muy angulado. Esta es la angulatura correcta, esta es la que nos va a dejar menor cantidad de tinta y nos va a ayudar a pasar más rápido la tinta. También si inclinas un poquito más el rasero, te va a dejar un poquito mayor cantidad de tinta, aunque te va a costar un poquito más de trabajo lograr pasar la tinta. Entonces las angulaturas y los tipos de goma, al final de cuentas, también nos van a ayudar un poquito al momento de hacer nuestros estampados, y también se tienen que pensar al momento de decidir en qué malla vamos a quemar nuestro positivo. No los metí los raseros como el factor número 4 porque ese es un factor muy mínimo, pero sí te los estoy comentando para que también los tomes en cuenta y lo consideres al momento de hacer tus estampados. En resumen, en conclusión, utilizando estos 3 factores, diseño, sobre qué vamos a estampar y tintas, es como vamos a lograr hacer una buena elección al momento de decidir hacer nuestros cuadros. Ahora, por ejemplo, les dije al principio del video que en este taller solamente utilizamos marcos de 50 por 60 porque la mayoría de nuestros diseños son grandes, nuestros raseros ya están preparados para ese tamaño de marcos y todo, pero hay otros talleres que sí se brincan entre un tamaño de marco y otro tamaño más grande, y si tu diseño no está muy grande, lo puedes meter en un marco más pequeño, aunque la cantidad de hilos tendría que ser lo más importante en este factor. Sin ningún problema puedo meter un diseño pequeño en un marco grande, no va a pasar nada, lo único que se desperdicia un poquito más de material, hablando de emulsión y de recuperadores a la hora de recuperar ese marco. Para todas esas personas que me preguntaron qué mallas recomiendo, espero que este video haya sido de tu utilidad, que con esto tengas un mayor entendimiento al momento de elegir la malla correcta para tu base o para hacer tus estampados. De igual forma, te comento que aquí en este canal tengo un video donde profundizo un poquito más en el tema y te invito a verlo. Muy seguramente puedes encontrar algunas otras respuestas en ese video. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas ir a observarlo. Bueno amigos, sin más ni más, yo ya me estoy despidiendo, pero no sin antes recordarles que los quiero mucho. Les mando mucha buena vibra y mucha paz. No olvides suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas mis demás videos y déjame un comentario de qué te pareció esta información que te di el día de hoy. Y bueno, sin más ni más, nos vemos luego amigos. Paz y buena vibra.